¿Y si la muerte de Ivana Trump no fue un accidente? ¿Qué secretos ocultaba esta mujer que fue la primera esposa de Donald Trump y pieza clave en la construcción de su imperio? ¿Por qué su fallecimiento en 2022 sigue siendo un misterio que nadie puede resolver del todo? Queridos míos, hoy les voy a contar la historia de Ivana Trump, una mujer que vivió en la línea entre el lujo, el poder, la moda y los dramas familiares, pero que terminó envuelta en una sombra oscura que nadie sabe bien cómo explicar. Ivana nació como Ivana Marie Selnichkova el 20 de febrero de 1949 en una pequeña ciudad llamada Godbaldov, que hoy conocemos como Zlín, en la antigua Checoslovaquia comunista. Su infancia no fue para nada un cuento de hadas. En su casa no había cariño ni calor, sino una disciplina fría, casi militar. Su padre, Milos, era instructor de esquí y un hombre frustrado que, en lugar de ejercer la paternidad, veía en Ivana un proyecto para cumplir sus propias ambiciones no realizadas. Imagínense, una niña que desde pequeña tenía que ser la mejor, la más obediente, sin mostrar debilidad porque eso se castigaba de inmediato. Su madre estaba presente solo físicamente, pero emocionalmente estaba muy distante. Así que Ivana creció en un ambiente donde los sentimientos no tenían cabida. Desde niña, su única estrategia para sobrevivir fue la sumisión perfecta. Aprendió rápido que no debía hacer preguntas, que destacarse era peligroso, pero fracasar aún más. En la escuela fue la mejor, no porque tuviera un talento especial, sino porque no había otra opción. Sin embargo, por dentro, mientras cumplía con ese molde rígido, se gestaba algo que ni la disciplina ni el sistema podían aplastar, una ambición feroz y un enojo profundo. A los pocos años su padre la puso en los esquís y desde entonces cada invierno significaba entrenamientos duros y sin descanso. Ivana fue criada para ser una atleta fuerte, una jugadora dura, y esos años de entrenamiento intenso le trajeron sus primeros éxitos. Llegó a formar parte del equipo nacional de esquí. Y aquí es donde se pone interesante. En la Checoslovaquia comunista, nadie podía salir del país libremente, pero los deportistas tenían ese privilegio. Así que para Ivana, el deporte fue la llave a un mundo que parecía inalcanzable. El oeste, con sus colores, comida, libertad y gente que hablaba alto en las calles sin miedo. Esto fue como despertar de un sueño helado para ella. Vio lo que quería y supo que si no escapaba, quedaría atrapada para siempre en esa jaula gris. En 1971, terminó la Universidad Carolina en Praga con un título en educación física, que más que un logro, era una formalidad. Ese mismo año, tomó una de las decisiones que marcarían su vida. Se casó con Alfred Winkelmeyer, un agente de seguros austriaco y también instructor de esquí. Lo que parecía un matrimonio común, según el Washington Post años después, fue una especie de alianza fría de la Guerra Fría, un matrimonio que nunca se consumó realmente. Alfred se casó con Ivana para que ella pudiera obtener un pasaporte austriaco, su única oportunidad para salir de Checoslovaquia. Piénsalo, un matrimonio como boleto de escape. Cuando se divorciaron, Ivana no dudó ni un segundo en aprovechar esa libertad y se fue directo a Canadá. Allí, con el empujón de un viejo novio, George Sirowatka, un checo con ciudadanía canadiense y dueño de una empresa de pieles, empezó su carrera como modelo. También trabajó como instructora de esquí, pero no quería pasar el resto de su vida en esas actividades. No, su ambición era mucho más grande. Ivana era alta, rubia, de rasgos eslavos delicados, y tenía algo que pocas tenían: disciplina, ambición y un control absoluto sobre sí misma. Era puntual, meticulosa, resistente. Eso la convirtió en una mujer que no solo abría puertas por su belleza, sino que también tenía la fuerza para mantenerlas abiertas. Pero aquí no termina la historia, porque luego vino la parte que todos conocen: su vida junto a Donald Trump, el ascenso al lujo deslumbrante, la fama y el poder. Y después, el giro oscuro, la traición, el abandono y finalmente esa muerte en 2022, que oficialmente fue un accidente al caer por las escaleras, pero que por dentro deja más preguntas que respuestas. ¿De verdad se cayó sola? ¿O alguien la empujó? ¿Por qué la enterraron en un campo de golf? Todo esto se mezcla con rumores, teorías y silencios incómodos. ¿Dónde están ahora todos los que la rodearon? Ivana ya no está,
pero su legado y su misterio siguen vivos. Y a mí, queridos, me revienta pensar que una mujer tan fuerte, que luchó tanto para romper sus cadenas, haya terminado así, envuelta en dudas y sombras. Porque al final, su historia no es solo la de una ex modelo o la primera esposa de un magnate, sino la de una luchadora que quiso vivir a su manera y que, tal vez, pagó un precio demasiado alto por ello. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás del brillo de las grandes fortunas? ¿Qué secretos esconden esas parejas que parecen perfectas en las portadas, pero que por dentro son un juego de poder, manipulación y ambición desmedida? Hoy te voy a contar la historia de una mujer que no solo supo cómo moverse en ese mundo, sino que también cambió las reglas del juego a su manera. Pero, ¿realmente ella eligió ese camino o fue arrastrada por las circunstancias? Quédate conmigo, porque esto se va a poner intenso. Ivana tenía 27 años cuando empezó a transformarse por completo. No era solo una chica cualquiera. Sabía cómo caminar, cómo verse, cómo hablar, y rápido aprendió también a sonar diferente. Cambió su acento a propósito. Quería sonar como una ciudadana del mundo, no como una mujer nacida detrás del telón de acero. En ese momento tenía un nuevo pasaporte, un divorcio reciente, y ya había protagonizado varias campañas publicitarias bastante bien pagadas. Vivía en Montreal, pero Canadá no era su lugar. Para ella, ese país era demasiado tranquilo, demasiado ordenado, demasiado silencioso. Iguana no buscaba seguridad. Ella ansiaba el ruido, el glamour, el resplandor. Quería algo que la elevara mucho más alto, aunque todavía no tenía idea de cómo conseguirlo, ni un punto fijo al que aferrarse. Pero sabía una cosa con certeza: tenía que ir a Nueva York. Algo dentro de ella intuía que ahí la esperaba algo grande. Y no estaba equivocada. En 1976, Iguana viajó a Nueva York para un contrato corto como modelo. Iba a participar en desfiles de moda deportiva, promocionando los Juegos Olímpicos de Montreal. No era nada glamuroso ni bien pagado, pero para ella era una oportunidad real. No había venido a sacarse fotos ni a ganar dinero fácil. Había venido a agarrar un gancho, a tantear el terreno y, si podía, quedarse para siempre. Nueva York en los años 70 era sucio, caótico y brutal, pero tenía algo que atraía a personas como Iguana. No importaba de dónde vinieras, solo importaba lo que podías ofrecer y lo que eras capaz de dar. Y ella sabía cómo moverse. Entraba en una habitación y no pasaba desapercibida, no solo por su belleza, sino por una confianza en sí misma que atrapaba. Seguro conoces a alguien así, alguien que tiene esa aura mágica, difícil de explicar pero que te impacta de inmediato. Iguana era así, fría, precisa y eficaz, y no perdía el tiempo. Durante su estancia en Estados Unidos, una amiga modelo la invitó a cenar a un restaurante llamado Maxwell Plum en Manhattan, un lugar popular donde se juntaban los ricos playboys y las mujeres bellas, generalmente modelos. Era una noche cualquiera cuando entró él, Donald Trump, con 30 años, heredero de una fortuna inmobiliaria familiar, todavía no famoso para el público, pero ya convencido de su grandeza. Llegó con un aire de dueño del lugar y de inmediato fijó la mirada en Iguana. De verdad, era imposible no verla. Alta, con una figura perfecta, mirada sin rastro de inseguridad. Donna le preguntó con quién había venido, a dónde iría después de la cena, y poco después ya tenían una cita para otro encuentro. Ella no era ingenua, conocía ese tipo de hombres, pero Trump era distinto a los que había conocido en Canadá. No era amable, sino agresivo, directo. No dejaba espacio para dudas. Eso la fascinó. Su estilo era dominante, casi brutal, pero efectivo. Trump no coqueteaba, negociaba, y ella lo entendía. No empezaron a salir de inmediato. Él la siguió de cerca, la observaba, la invitaba a más cenas, le regalaba cosas. Ella lo mantenía a distancia, jugaba a ser inaccesible. No porque fuera insegura, sino porque estaba probando, estudiando. Sabía que no era una relación pasajera, que podía ser su pase a una vida diferente, pero el costo sería alto. Y Trump lo captó rápido. Supo que Iguana no era otra chica del catálogo,
ni una modelo tonta esperando un trago gratis. Ella era fría, concreta y enfocada en sus metas. Le recordaba a él mismo, y probablemente por eso lo atrapó tanto. A diferencia de las mujeres que le suplicaban atención, ella no pedía nada. Tenía una personalidad increíblemente fuerte y sabía lo que quería, lo que ofrecía. Y eso a Trump lo volvía loco. Conocía pocas mujeres así, o quizás Iguana era la única. El cortejo duró varios meses. Trump incluso viajó a Canadá para uno de los desfiles en los que ella participaba. La cortejaba largamente, y el resultado fue que se comprometieron pocos meses después. La boda fue en 1977, un evento que marcó el estilo Trump. Extremadamente lujoso, ostentoso, ruidoso y bajo la mirada de las cámaras. Para Iguana, ese fue el comienzo de un nuevo capítulo. Oficialmente esposa, pero en privado una ficha del sistema. Tenía acceso a todo, pero solo si jugaba según las reglas de su marido, y durante años lo hizo. Desde el principio, el matrimonio entre Iguana y Donald no tuvo mucho que ver con el amor tradicional. Era más una transacción, un acuerdo basado en intereses y necesidades mutuas. Él quería una mujer representativa, que luciera bien en los medios, que fuera leal, que no cuestionara sus decisiones en público ni dominara el espacio que él quería controlar. Ella, en cambio, necesitaba posición, influencia, seguridad financiera y acceso a estructuras a las que una emigrante europea soltera jamás habría llegado. No era una relación emocional, sino un juego conjunto para sobrevivir en un mundo que no perdona debilidades. Poco después de la boda, Donald comenzó a involucrar a Iguana en sus proyectos. Oficialmente era su esposa de confianza, pero en realidad era una fuerza laboral gratuita, eficiente y sin derecho a decir que no. Iguana recibió un puesto de vicepresidenta en la Trump Organization. Se encargaba de proyectos de diseño interior, supervisaba acabados de apartamentos y ayudaba a crear la imagen de las propiedades. Ella fue quien diseñó los interiores de la Trump Tower. Detalles dorados, mármoles, barandillas de vidrio. Todo debía parecer un palacio y evocar una sola idea: poder. Pero nunca firmaba esos proyectos con su nombre. Siempre llevaba el sello de Donald Trump. Ella era solo el fondo. En 1981 dio a luz a Donald Jr., luego a Ivanka y después a Eric. Los embarazos no la detuvieron, al contrario, trabajó hasta el final, apareciendo en la oficina incluso en el 7º mes. Queridos míos, fíjense en esto. Iguana no solo se adaptó al juego, sino que lo dominó. Pero, ¿a qué precio? ¿Realmente ganó o se perdió en ese mundo de poder y control? ¿Qué pasó con ella después? Esto apenas comienza. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del brillo implacable de una pareja famosa? ¿Qué pasa cuando la mujer que todos ven impecable y fuerte en realidad está cargando con un peso que nadie imagina? Pues, queridos míos, la historia de Iguana y Donald Trump es justo eso. Un espectáculo de lujo y poder, pero también de control, soledad y tensiones que se cocían a fuego lento detrás de las cámaras. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Iguana siempre estaba vestida a la perfección, sin una sola señal de cansancio. Nadie la veía como madre, sino como una mujer dura, ejecutora. Donald, por su parte, no se interesaba en absoluto por los niños. Para él, esos eran asuntos de mujeres y su trabajo era ganar dinero. Pero lo que más me revienta es que no solo estaba ausente físicamente, sino también emocionalmente. Iguana quedó sola con todas las responsabilidades, pero ni siquiera entonces se permitió mostrar debilidad. En un momento dado, ella tomó el mando del Plaza Hotel, una joya prestigiada pero en decadencia que Donald había comprado un tiempo antes. Se convirtió en directora general, manejando a cientos de empleados, reorganizando todo el sistema. Trabajaba hasta 16 horas diarias, otra vez sin apoyo, sin reconocimiento, sin ni siquiera un gracias. Para Donald, eso era la normalidad. En su mundo, Iguana no era su pareja, sino una extensión de sus propias ambiciones. Pero Iguana tenía sus propias metas. Cada vez más empezaba a tomar decisiones por sí misma. Aparecía en las portadas de revistas, no como la esposa de Trump, sino como una mujer de éxito. Daba entrevistas y consultaba cada vez menos con su marido.
Y aquí es donde la cosa se pone fea. Donald empezó a perder el control, y él odiaba perder el control, especialmente sobre una mujer. Con el paso del tiempo la tensión entre ellos creció. Iguana intentó construir su propia marca. Quería lanzar líneas de cosméticos, ropa, tenía ideas propias para negocios. Pero cada iniciativa independiente recibía el frío rechazo de Donald. No quería que ella saliera de la sombra que él le había impuesto. Su mujer debía ser vistosa, sí, pero silenciosa, ambiciosa, pero solo hasta donde él permitía. Cuanto más intentaba Iguana ser un ente separado en el mundo de los negocios, más la marginaba Donald. Empezó a desaparecer de la casa, a pasar más tiempo en los casinos de Atlantic City, rodeado de mujeres más jóvenes. Ella sentía que algo cambiaba, pero no lo decía en voz alta. Todavía no. En público seguían representando el matrimonio perfecto, pero en privado, Iguana repetía cada vez más una frase que decía mucho. Él ya no me necesita. Y no estaba equivocada. Antes de que la crisis real y la ruptura entre ellos estallaran, vivían bajo los focos, rodeados de brillo y un lujo inimaginable. Los años 80 fueron para Iguana y Donald un pico en su fama, no porque se amaran, sino porque eran ruidosos, ricos y omnipresentes. En revistas, en televisión, en fiestas, en alfombras rojas, creaban un espectáculo que los medios devoraban sin cuestionar. Ella siempre impecable, obediente. Él, estridente, arrogante y seguro de sí mismo. A pesar de sus diferencias aparentes, parecía que estaban hechos de la misma pasta. Vivían en la Trump Tower, un penthouse que ocupaba 3 pisos con vistas a Manhattan. Mármol, espejos, molduras, oro hasta en los baños. Cada mueble pensado, cada cuadro más caro que el anterior. No era un hogar, era una demostración. Su vida privada no existía sin el contexto público. Iguana misma decía que la casa debía impresionar antes de que se dijera una sola palabra. Y así era su mundo. Organizaban fiestas que quedaban en la historia, como una gala benéfica en el Plaza Hotel en 1985. Iguana estaba junto a Donald con un vestido de Oscar de la Renta y un collar de diamantes valorado en más de $100,000. A su lado, Elizabeth Taylor con su marido, Barbara Walters, Calvin Klein y Andy Warhol, quien tomaba notas con desprecio. Warhol odiaba a Donald, lo llamaba un hombre sin gusto, pero no faltaba a sus fiestas porque eran obligatorias. Iguana supervisaba toda la logística, organizaba la disposición de las mesas, influía en el menú y en la selección de invitados. Trump brillaba en el escenario, hablaba a las cámaras, posaba para las fotos. Ella estaba al margen, controlando todo. Nada pasaba desapercibido para ella. Su único objetivo era que Trump siempre saliera perfecto. Cuando abrieron la Trump Tower, Nueva York nunca había visto algo así. Había orquídeas vivas, una fuente de champán y decenas de guardias de seguridad. Estaban presentes Sophia Loren, Muhammad Ali y Sean Connery. Periodistas por todas partes. Iguana saludaba a todos uno por uno, como si los conociera de toda la vida. En realidad no, pero tenía una memoria increíble para caras y nombres. Esa noche, Donald dio un discurso transmitido por medios locales. Iguana apareció junto a él en el escenario solo 15 segundos, justo el tiempo que consideraron que quedaba bien para la imagen. También asistían a estrenos en Broadway, invitados por productores que buscaban el apoyo financiero de Trump. En uno de esos estrenos, Iguana estaba sentada entre Henry Kissinger y Donatella Versace, mientras Donald, 3 sillas más allá, hablaba de bienes raíces con el diseñador del Waldorf Astoria. Nadie estaba ahí por amor al arte. Todos querían mostrarse y hacer negocios entre bambalinas. En 1987, los Trump asistieron a una fiesta en el apartamento de Michael Douglas en Central Park West, solo para la élite absoluta del mundo del espectáculo. Robert De Niro, Meryl Streep, Iguana, siempre con su vestido hecho a medida, bolso Chanel y maquillaje impecable. En esas fiestas, ella casi nunca bebía ni comía mucho, no por estar a dieta, sino porque no confiaba en nadie, y menos en los camareros. Siempre llevaba consigo brillo de labios y un espejo, básicos en su bolso, que nunca dejaba ni un momento. No puedo evitar pensar que, a pesar del lujo, el dinero, las conexiones y el éxito, esta pareja nunca se sintió relajada.
siempre alerta, siempre desconfiada, con el 100% del control. Iguana nunca se emborrachó en público, nunca dijo una palabra de más, nunca regaló nada a los medios. Esa era su estrategia. Y ahora, piénsalo, ¿qué habrá pasado por dentro de esa mujer que parecía tenerlo todo, pero que vivía bajo la sombra de un hombre que no la necesitaba? Esa es la pregunta que nos queda para el siguiente capítulo de esta historia. Queridos míos, ¿se imaginan lo que debe ser vivir en una burbuja donde nadie es realmente quien dice ser? Donde la traición y la desconfianza son el pan de cada día. Pues déjenme contarles la historia de Iguana Trump, una mujer que parecía tenerlo todo, pero cuyo mundo perfecto se vino abajo en un instante, delante de todos. ¿Y si les digo que la mujer que parecía la reina de la alta sociedad no confiaba ni en sus propias amigas? ¿Que el escándalo que destruyó su matrimonio se desató en unas vacaciones de invierno, en un lugar donde todo debería haber sido pura magia? Quédense conmigo, porque este relato tiene más vueltas de las que creen. Iguana no era una mujer que se dejara llevar por las emociones ni por las apariencias. No confiaba en las mujeres del círculo social, ni siquiera en las celebridades con las que se rodeaba, porque decía algo que me parece absolutamente cierto. Es mejor conocer a la gente desde la distancia que dejar que te engañen. Y vaya que ella sabía de eso. Los Trump, en solo un año, aparecieron en más de 60 galas, banquetes y eventos exclusivos. Iguana llevaba un diario donde no solo apuntaba fechas, sino quiénes estaban, quiénes evitaban a quién, qué se decía y qué no. Para ella, ese mundo no era nada más que un tablero de ajedrez, donde la observación y la recopilación de información eran la clave, y en ese juego, ella era la mejor. Juntos hicieron apariciones en programas como el de Oprah o David Letterman, y Iguana daba entrevistas en Good Morning America, siempre impecable, nunca una palabra que pudiera dañar la imagen pública de su marido, aunque ella supiera que en privado todo se estaba desmoronando. Para el mundo eran el ideal del éxito, pero para ella era un teatro, y ella, mientras estuviera en escena, tenía que actuar a la perfección. Pero todos sabemos que ningún show dura para siempre, ¿no? Y aquí es donde se pone realmente feo. Invierno de 1989. Aspen. Esos días de vacaciones navideñas que deberían haber sido mágicos, familiares, llenos de fotos en la nieve y cenas privadas. Pero esa vez, algo cambió todo. Apareció Marla Maples. ¿Quién era Marla? Una actriz con pequeños papeles que luchaba por un lugar en el mundo del espectáculo. Mucho más joven que Iguana, con una sonrisa perfecta y esa energía de quien no tiene nada que perder porque no ha conseguido nada. Iguana la conocía. La había visto antes cerca de Donald, demasiado cerca, en los mismos sitios, demasiado tiempo mirando, pero nunca se había enfrentado directamente a ella. Porque claro, Donald tenía fama de tener aventuras pasajeras. Él era el constante, pero ellas iban y venían. Pero con Marla, esto era diferente. Imagínense la escena. Iguana esperando en la fila del telesilla, rodeada de conocidos, guardaespaldas, turistas. De repente, Marla se le acerca y sin rodeos le dice algo que ha quedado grabado para siempre. ¿Sabes que amo a tu marido y que él me ama a mí? A Iguana la dejó paralizada. Pero no armó escándalo ni perdió la compostura. Eso no era ella. Solo la miró con una cara fría como una piedra y se alejó. La gente que estaba cerca escuchó cada palabra. Fue un golpe público, directo y calculado. Pocos días después, Iguana se fue sola a Nueva York con sus hijos, mientras Donald se quedaba en Aspen con Marla. Los medios olfatearon la sangre. Los rumores que antes solo se susurraban en salones se confirmaron, y la avalancha comenzó. Marla era la otra mujer, y Iguana, la esposa humillada. Durante semanas, ella guardó silencio, desaparecida de los medios y eventos, pero la historia de Aspen era el tema del momento. Parecía el guión de un culebrón barato, pero era real, y sucedía con gente que todos admiraban. Donald, por supuesto, no negó nada, no pidió perdón ni se escondió. Al contrario, posaba con Marla para las fotos, salían juntos públicamente. Cuando los periodistas le preguntaban por Iguana, él respondía que solo estaban pasando por una crisis temporal, como si fuera un malentendido empresarial y no una traición.
Y eso, queridos míos, fue lo que más dolió a Iguana. No la infidelidad en sí, sino la humillación pública, la forma cínica en que Donald jugó con la situación en los medios, convirtiendo su dolor en un escenario para su nuevo romance. En una entrevista posterior con la periodista Elle Smith, Iguana confesó que ese momento no solo marcó el fin de su matrimonio, sino también el fin de su papel en el imperio Trump. A partir de entonces, dejó de ser la esposa y pasó a ser una mujer que tenía que luchar por sobrevivir, con cámaras fuera de su casa y abogados hablando de ella como si fuera solo una pieza más del patrimonio familiar. Cuando volvió de Aspen, Iguana sabía que su matrimonio había terminado, que no habría disculpas ni explicaciones. Donald ya estaba del otro lado, con una nueva mujer y un nuevo plan de vida. Ella ya no formaba parte de ese juego, pero no era de las que se van con las manos vacías. En marzo de 1990, presentó la demanda de divorcio, donde alegó crueldad emocional, un término suave que ocultaba una verdad mucho más dura. Porque según documentos filtrados y testimonios, un año antes, Donald la había agredido sexualmente en un ataque de ira, después de una operación para reducir su calvicie que le había causado mucho dolor y frustración, y que él culpó a Iguana por haberle recomendado al cirujano. Se dice que en venganza, Donald le arrancó un puñado de cabello y luego abusó de ella, dejándola encerrada en la habitación esa noche. Después, ella aclaró públicamente que no quería que esas palabras se interpretaran literalmente o como un delito, pero como se pueden imaginar, ese divorcio no fue nada silencioso ni sencillo. Fue una batalla pública, dolorosa y reveladora. Así que, queridos míos, cuando piensen en esa fachada brillante de éxito, glamour y poder, acuérdense de Iguana Trump y de cómo, detrás de las cámaras, se libran guerras mucho más oscuras y crueles de lo que cualquiera podría imaginar. Queridos míos, ¿alguna vez se han preguntado qué se esconde detrás de un divorcio millonario que se convierte en un espectáculo público? ¿Cómo es posible que una mujer no solo sobreviva a la humillación de ser cambiada por una versión más joven de su marido, sino que además logre transformarse en una marca poderosa por sí misma? Pues hoy les voy a contar la historia de Iguana Trump, una mujer que pasó por todo eso y salió más fuerte. Pero antes, piensen un momento. ¿De verdad fue solo un divorcio? ¿O hubo algo mucho más oscuro y calculado detrás de esa batalla legal que mantuvo a toda América pegada a los titulares? Iguana no llegó a la sala del tribunal de la nada. Su historia comenzó mucho antes, cuando en 1977, en un matrimonio que parecía sacado de un cuento de hadas dorado, firmó un acuerdo prenupcial que le aseguraba $25 millones en caso de divorcio. En aquel entonces, Donald Trump era un empresario en ascenso, aún lejos de ser el magnate millonario y famoso que conocemos. Pero los años 90 cambiaron todo. Su fortuna se estimaba en más de $1,000 millones y la cantidad que Iguana había aceptado inicialmente ya no le parecía suficiente. Cuando el matrimonio se desmoronó, no fue solo una cuestión de sentimientos heridos. Para Iguana, esto era una cuestión de supervivencia. Lo que más me revienta de esta historia es cómo Donald, con toda su arrogancia, cambió a Iguana por una mujer más joven y lo hizo sin el menor reparo, como si simplemente se cambiara los calcetines. Pero Iguana no se quedó llorando en los medios, al contrario, comenzó a trazar su plan de ataque. La batalla legal fue feroz y se extendió por meses. Los abogados de Donald intentaban impedir que se dividieran las propiedades y empresas, alegando que la mayoría estaban a nombre de él solo. Pero Iguana tenía otros argumentos. Presentó decenas de documentos que demostraban que ella no era solo una esposa, sino una socia activa. Firmaba facturas, supervisaba obras, manejaba hoteles, dirigía campañas promocionales y tenía correos electrónicos, notas y calendarios que lo probaban todo. Su frase más repetida fue una declaración de poder. No soy la exesposa. Soy la cofundadora. Imagínense ese golpe de autoridad en medio del circo mediático. Los paparazzis la seguían a todas partes, desde su apartamento hasta el tribunal,
tomando fotos mientras salía con sus hijos, pero Iguana no se derrumbó. Siempre impecable, con maquillaje perfecto y vestida como si fuera un desfile de moda, usó su imagen como una verdadera arma. Y tras 2 años de pelea, en 1992 lograron un acuerdo. Ella recibió $14 millones, acceso a apartamentos en Trump Plaza, residencias en Connecticut y Palm Beach, y una pensión anual de $650,000 para los niños. Aunque, según rumores, las cifras reales podrían haber sido mayores. Trump quería cerrar el capítulo y ella tenía las cartas ganadoras. Lo más impactante es cómo, al salir del juzgado, Iguana ni siquiera miró a los periodistas, ni dio declaraciones. Fue directa a su salón de belleza en la Quinta Avenida, donde dijo una frase que quedó para la historia. Se acabó ser esposa. Ahora es tiempo de tener mi propio nombre. Y vaya que cumplió esa promesa. En pocos meses lanzó su propia línea de perfumes, colaboró con marcas de cosméticos, publicó su autobiografía y sacó colecciones de ropa y joyería. No volvió a ser solo la ex de, sino una marca en sí misma. En 1995, soltó una frase que refleja su espíritu guerrero. No te enfades, toma todo. Esa frase la define perfectamente, porque después del divorcio no desapareció del ojo público, sino que entró en una nueva era donde controlaba todo, sin tener que rendir cuentas a nadie. Su nombre dejó de ser un apéndice del de Donald y se convirtió en un símbolo de poder y autonomía. Y lo más curioso es que, a pesar de todo, mantuvo una relación cordial con su exmarido. En 2017, por ejemplo, él le propuso ser embajadora de Estados Unidos en la República Checa, pero ella rechazó la oferta. En una entrevista con CBS, Iguana dijo algo que me fascinó. Me gusta mi libertad, me gusta poder hacer lo que quiero, ir a donde quiero y con quien quiero. Puedo permitirme este estilo de vida. ¿Por qué tendría que despedirme de Miami en invierno, del centro de Europa en verano o de Nueva York en primavera y otoño? Tengo una vida perfecta. Además, en ABC News, confesó que tiene un número directo para la Casa Blanca y para Donald, pero que no quiere abusar de ese privilegio porque, y aquí les dejo la joya, allí está Melania, y no quiero causar celos ni nada por el estilo. Pero ¿quién es realmente Iguana? Apodada la Bestia por algunos, su vida después del divorcio estuvo llena de oportunidades. La quisieron en producciones cinematográficas, apareció en la comedia La conspiración de las primeras esposas y hasta participó en la edición británica del programa Gran Hermano. También condujo un programa de citas llamado Ivana Young Man. Y por si fuera poco, mantuvo varias residencias. El apartamento en Trump Plaza, la villa en Palm Beach con vista al océano y una mansión en Saint-Tropez. El apartamento en el Upper East Side de Nueva York, en la calle 64, era su verdadero refugio. Un lugar lleno de mármoles, detalles dorados y espejos. Iguana tenía una obsesión con su imagen. Los peluqueros iban a su casa varias veces por semana porque odiaba ir a salones de belleza. Decía que no confiaba en estilistas que no conocía desde hacía 15 años. Tenía un sillón especial para peinarse en su baño, con luces profesionales y espejos iluminados. Su cabello siempre tenía que estar elevado, cardado y brillante. Su famoso tupé se convirtió en su sello personal. Por Dios, espero que esa moda no vuelva. Y la ropa, ni se diga. Solo compraba de diseñadores con los que tenía contacto directo. No iba a las tiendas, eran las boutiques las que venían a ella, llevando todo el catálogo para que eligiera. Fíjense en este detalle, porque revela mucho de su personalidad. Ella no solo quería controlar su imagen, quería dominar su mundo. Así que, mis queridos, la historia de Iguana Trump es mucho más que la de una exmujer despechada. Es la historia de una mujer que tomó las riendas de su destino en un terreno donde solo importaban el dinero, las propiedades y la posición social. Su lucha fue brutal, su triunfo inspirador. Y aunque muchos la vean como parte del mismo universo que la devoró, ella demostró que sobrevivir no es suficiente. Hay que ganar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Fue solo un divorcio o una batalla de poder donde la imagen y la estrategia fueron las verdaderas armas? Piénsenlo mientras yo me quedo aquí, recordando que en el juego de los grandes, solo los más astutos sobreviven.
Queridos míos, imagínense tener todo un ejército de ropa y accesorios perfectamente organizados en un solo lugar, donde cada zapato tiene su nombre, cada bolso está ordenado por marca y color, y hasta las prendas llevan etiquetas con tu propio nombre bordado. Así vivía Iguana, una mujer obsesionada con el control y el lujo extremo. Pero esto no es solo una historia de glamour. Detrás de esa fachada hay secretos, miedos y relaciones que revelan mucho más. ¿Qué pasaba realmente en ese mundo tan pulcro y controlado? ¿Y si esa perfección era solo una manera de esconder algo mucho más oscuro? Quédense conmigo, porque esto se va a poner intenso. Iguana no era cualquier mujer, no señor. Su apartamento tenía un cuarto especial solo para que le mostraran las prendas. Ella solo tenía que señalar lo que quería y su asistente hacía el pago. Su armario era una auténtica fortaleza, dividido por colores, ocasiones, tipos de ropa, vestidos de noche por un lado, chaquetas por otro, todo perfectamente separado. Su debilidad, obviamente, eran las marcas de lujo, aunque, ojo, no le gustaba todo igual. Chanel era su favorita, seguido de Dior. Gucci, en cambio, la dejaba fría, porque su amiga Patricia, de quien grabé un episodio aparte, la consideraba una mujer sin gusto, una crítica brutal que seguro marcó a Iguana. Pero la mayor cantidad de prendas venían de Gianfranco Ferré, quien le confeccionaba vestidos a medida, con etiquetas personalizadas que llevaban su nombre. Y no hablemos de su pasión por los diamantes, nada de joyas baratas, siempre piezas con certificado y piedras enormes, relojes suizos con grabados especiales y, atención, un cofre de joyas hecho a la medida en Suiza, que ni siquiera cabía en una caja fuerte estándar. Eso no es cualquier cosa, eso es nivel reina. Cuando iba de compras, que era poco frecuente porque para eso tenía asistentes, lo hacía en tiendas exclusivas como Bergdorf Goodman o Saks Fifth Avenue, pero siempre fuera del horario normal. Solo para ella cerraban las tiendas. Tenía un asesor personal que conocía todos sus gustos, tallas y, claro, los límites no existían. En una sola noche podía gastarse decenas de miles de dólares, pero ojo, no eran compras impulsivas, sino estratégicas para estar lista para cualquier sesión de fotos o evento del invierno. Y no crean que se descuidaba. Iguana era fanática de las uñas, un francés impecable que se hacía cada 4 días, siempre con la misma manicurista que incluso la seguía hasta Saint-Tropez. Sus uñas tenían que parecer porcelana, no toleraba ni un solo defecto. Cada día empezaba con un ritual casi obsesivo. Café de máquina italiana, taza con su monograma, 2 tostadas con mantequilla exacta y tomate con pimienta, todo servido con el mismo cuchillo. Si algo no estaba perfecto, mandaba todo de vuelta a la cocina. Nada de caos. Tenía una lista de control para todo, porque no soportaba el desorden. Y en los viajes no bajaba de primera clase, generalmente en vuelos charter privados, con al menos 3 maletas separadas, ropa, zapatos y cosméticos con botiquín incluido. Eso sí, siempre llevaba su propia ropa de cama, incluso en los hoteles más lujosos, porque como ella dijo en una entrevista, «Prefiero dormir en mis propias sábanas, al menos sé quién las lavó». Esta mujer vivía el lujo extremo, sí, pero con una obsesión enorme por controlar cada detalle y un miedo terrible a perder el poder o la influencia. No confiaba en nadie del todo. Su secretaria no podía quedarse en su apartamento si ella salía, y las niñeras, bueno, las vigilaba con cámaras instaladas en las habitaciones de sus hijos mucho antes de que eso fuera moda. Iguana sabía que el mundo está lleno de gente que querría arrebatarle algo, y ella no estaba dispuesta a perder ni un centímetro de terreno. Pienso que Iguana vivió como alguien que siempre luchó por un lugar en la mesa, y cuando finalmente se sentó, nunca dejó que nadie se acercara a su plato. Ahora, después de su divorcio con Donald Trump, no se alejó de los hombres, pero no buscaba amor desesperado ni nada romántico. Ella quería poder, seguridad emocional basada en el control, no en los sentimientos, algo que, parece, heredó de su ex. Y aquí es donde se pone feo. En sus relaciones posteriores, a pesar de que a menudo salía con hombres más jóvenes, atractivos y ambiciosos, ella era la dominante, sin romanticismos.
Solo se trataba de cama y satisfacer sus caprichos. En 1995 se casó con Riccardo Masuccelli, un empresario italiano que le prometía oro y gloria, contratos en Europa, inversiones, expansión de su marca, un hombre con título y modales. Todo parecía perfecto, pero pronto se descubrió que Riccardo no estaba a su altura ni financiera, ni organizativa, ni emocionalmente. Ella era un imperio, él solo un accesorio. Iguana perdía rápidamente el respeto por cualquier hombre que no pudiera igualarla económicamente. Y ojo, no era que necesitara dinero, porque ella tenía mucho. Lo que buscaba era la mentalidad de un millonario, alguien que supiera ganar, usar y multiplicar el dinero. Si solo encontraba a un derrochador sin sustancia, perdía interés y respeto. Así que el matrimonio duró menos de 2 años y terminó sin drama, con un divorcio rápido. De esa relación solo sacó una convicción aún más profunda. No existía un hombre capaz de dominarla y que ella pudiera respetar al mismo tiempo. Así que dejó de buscar ese tipo de relaciones y simplemente aprovechó otros recursos masculinos. En los años siguientes, se la vio con parejas mucho más jóvenes, modelos, camareros guapos, entrenadores musculosos y actores. Uno de ellos fue Rossano Rubicondi, un italiano 23 años menor que ella. Se conocieron en 2002 y rápidamente empezaron algo. Rossano era guapo, seductor, no muy ambicioso, pero sabía lucir bien en fotos, y eso era suficiente para Iguana. Se casaron en 2008, en una boda que tuvo lugar en la residencia de Donald Trump, Mar-a-Lago, en Palm Beach. Sí, leyeron bien. Se casó en la casa de su exmarido. Un movimiento estratégico y una demostración de poder que encantó a los medios. Y aquí cierro este fragmento, pero acuérdense de todo esto cuando piensen en la imagen de Iguana, una mujer que parecía tenerlo todo bajo control, que vivía entre diamantes y vestidos de ensueño, pero que en realidad estaba lanzando una batalla silenciosa por mantener su dominio, su independencia, y no dejar que nadie se acercara demasiado. Porque al final, ¿qué es el lujo sino la armadura perfecta para esconder nuestros miedos más profundos? ¿Se imaginan un matrimonio que parece sacado de un guión, tan perfecto que casi parece falso? Pues este fue el caso de Iguana y Rossano, una boda de cuento que duró menos de 1 año y que terminó en una separación por motivos que, de tan oficiales, suenan a pura fachada. ¿Qué pasó realmente detrás de esa historia? Pues agárrense, porque aquí viene lo bueno. Iguana Trump, para los que no la conocen bien, es una mujer que siempre ha llevado el control con mano firme. En las fotos de aquella época, la vemos vestida de blanco, con Rossano a su lado y Donald Trump en el fondo, junto a su hija Ivanka. Todo parecía sacado de un plan cuidadosamente orquestado para la prensa, pero la realidad fue otra. Menos de 1 año después, Iguana anunció la separación, oficialmente por diferencias culturales. ¿Y la verdad? Rossano empezó a coquetear públicamente con otras mujeres, justo ante sus ojos, y ella no estaba dispuesta a aguantar otro escándalo como el que ya había vivido antes. ¿Se puede aguantar semejante humillación 2 veces? Yo creo que no. Aunque su relación como pareja terminó, sorprendentemente siguieron siendo muy cercanos, tanto que en 2018 participaron juntos en la versión italiana de Dancing with the Stars. Iguana llegó a decir en una entrevista: «No necesito un hombre, necesito silencio, lealtad y que nadie intente controlar mi vida». Esa frase me parece clave para entenderla. Ahora, aquí un detalle que me fascina. Iguana nunca permitía que sus parejas durmieran en su apartamento en Nueva York. Jamás dejaba sus prendas con ellos, ni compartía cuentas bancarias. Cada hombre tenía su propio cuarto, y ella decía que dormir en la misma cama con un hombre era un verdadero suplicio. ¿Y qué creen? Un amigo suyo la describió como la CEO de su propia empresa. Fría, implacable, sin piedad con quien rompiera las reglas. Sus exnovios no tenían duda. Era exigente hasta el extremo. No toleraba retrasos, olores de otros perfumes ni desorden. Todo tenía que ser perfecto y bajo su control. Si lloraba, nadie lo veía. Si sufría, se encerraba en su mansión y apagaba el teléfono.
Si amaba, lo hacía de tal manera que nadie pudiera usarlo en su contra. Los hombres iban y venían, pero Ivana Trump se mantuvo firme, sin dejar que nadie la pisoteara. Y ahora, queridos míos, vamos a lo que es realmente intenso, su relación con sus hijos. Ivana tuvo 3, Donald Jr., Ivanka y Eric. Pero el centro de todo era Ivanka, no porque la amara más, sino porque veía en ella una extensión de sí misma, alguien que debía evitar sus propios errores y llegar más lejos. Tras el divorcio, Ivana se quedó con la custodia completa. Donald Trump repetía en entrevistas que amaba a sus hijos, pero que no sabía qué hacer con ellos hasta que empezaran a hablar de negocios. Su padre había dicho lo mismo, así que no era de extrañar. Trump los dejó al cuidado de Ivana y se enfocó en nuevas relaciones. Para ella, eso significó cargar con toda la responsabilidad de la educación, el futuro y la imagen de sus hijos. Y no iba a permitir que fueran gente común y corriente. Desde pequeños, los niños vivieron bajo una disciplina férrea: escuela privada, idiomas, música, deportes y un calendario tan apretado como el de un adulto. Nada de holgazanear ni rebeldías. La etiqueta impecable era obligatoria, la ropa siempre acorde a la ocasión. Ivana no dejaba que salieran sin supervisión. Las niñeras eran escrutadas y las asistentes firmaban acuerdos de confidencialidad. Su casa estaba llena de cámaras y reglas estrictas. Ella repetía: «Tienes que parecer que puedes subir al escenario en cualquier momento». Para ella, Ivanka tenía todo lo que ella había luchado por conseguir: posición social, inglés sin acento, ciudadanía americana, recursos y educación. Por eso la veía no como a una hija, sino como una inversión. En una charla con una amiga, Ivana confesó: «Ella llegará más lejos que yo, porque no tiene que demostrar nada. Pero si se cae, no lo permitiré». Y fíjense, esto se repite. Ivana trataba a su hija como su padre la trató a ella. Desde niña, Ivanka estuvo rodeada de cámaras. A los 6 años apareció en su primera revista y, siendo assemblée, comenzó en el mundo del modelaje. Ivana controlaba cada sesión. Elegía la ropa, decidía qué decir, cómo posar, qué fotos publicar. Aunque parecía un apoyo maternal, en realidad era una gestión profesional de la marca personal de su hija. Ya adulta, Ivanka siguió la ruta empresarial y se unió a la empresa familiar. Ahí surgió un conflicto no con Donald, sino con Ivana. La madre estaba orgullosa, pero también celosa. Veía que Ivanka se convertía en la mujer que Donald respetaba y escuchaba, un rol que ella misma había perdido. Aunque en público hablaba con ternura de su hija, en privado soltaba críticas duras. Decía que Ivanka era demasiado blanda con su padre y que no veía cómo la explotaban. Por un lado, estaba orgullosa de su ascenso. Por otro, sentía que perdía el control, y para ella eso era intolerable. La relación con Donald Jr. era más bien correcta pero fría. Eric apenas estaba presente. Ivanka era el centro absoluto. Con el tiempo, los hijos se alejaron, cada uno con su vida y ambiciones. Se acercaron más a su padre, que representaba fuerza y conexiones para escalar socialmente. Es triste, pero al final, Ivanka se quedó prácticamente sola. Sus hijos no la visitaban mucho, no se mostraban juntos en medios ni compartían fotos familiares de vacaciones. Ella dedicó su vida a controlar todo, incluso a sus propios hijos, pero al final quedó con una reflexión que dijo en un momento de sinceridad. La frase original no fue proporcionada en el fragmento, así que no puedo reproducirla. Y aquí es donde uno se pregunta: ¿valió la pena tanta rigidez y control? ¿Se puede criar a alguien con tanto orden y perder el cariño, la cercanía? Ivana construyó un imperio, una familia que parecía perfecta, pero a un costo emocional altísimo. Y eso, queridos míos, es algo que no podemos pasar por alto cuando miramos detrás del brillo y el lujo. A veces pienso que no crié a mis hijos, sino que los programé. En julio del 2022, Ivana Trump tenía un plan muy claro. Quería regresar a Saint-Tropez, ese lugar que desde hace años para ella significaba ligereza, estilo, lujo y esas rutinas que conocía de memoria.
A pesar de que la pandemia la había tenido encerrada por largos meses en su apartamento de Nueva York, ella confiaba en que esas vacaciones serían el primer respiro verdadero después de tanto aislamiento. Sus amigos después comentaron que Ivana estaba cansada, retraída, menos enérgica que antes, pero todavía completamente capaz de moverse. A veces cancelaba citas, no contestaba llamadas, renunciaba a salir, pero nadie le dio demasiada importancia. Parecía solo un bajón pasajero, como el que cualquiera puede tener. Ivana vivía en un edificio de varios pisos en el Upper East Side y, como siempre, detestaba que alguien intentara controlarla. Cuando su amiga de toda la vida, Nikki Haskell, le sugirió que tal vez debería tener a alguien con ella todo el tiempo, una cuidadora, Ivana respondió con frialdad que podía manejarse sola y que no necesitaba enfermera todavía. Le bastaba con su asistente y el personal de servicio. Y llegó ese día, queridos míos, el 14 de julio, temprano en la tarde, un día que parecía uno más. Tocó la puerta el empleado que le llevaba el almuerzo todos los días. Como Ivana no respondió, el hombre, según los reportes, entró al apartamento y la encontró inconsciente al pie de las escaleras. Estaba en una posición que sugería una caída, dramática y fuera de control. Alrededor de las 12:30 del mediodía, los servicios de emergencia recibieron el aviso. Cuando llegaron, constataron que no tenía signos vitales. Intentaron reanimarla, pero no respondía. Ivana Trump había fallecido a los 73 años. Las primeras noticias fueron escuetas. La policía no encontró señales de allanamiento ni violencia. No hubo indicios de que terceros estuvieran involucrados. El médico forense declaró oficialmente que la causa de la muerte fue un traumatismo en el torso provocada por la caída por las escaleras. Un accidente sin sensacionalismos, sin giros dramáticos. Los medios difundieron rápido esta información. El primer comunicado oficial fue de la familia Trump que decía: con profundo dolor anunciamos la muerte de nuestra querida madre Ivana Trump. Fue una mujer increíble, una fuerza en los negocios, un ícono mundial, madre y amiga. Palabras que suenan adecuadas, dichas con cierta distancia, sin exagerar. Donald Trump también expresó públicamente sus condolencias. En su red social escribió que Ivana tuvo una vida hermosa e inspiradora, que fue maravillosa, hermosa y asombrosa. Pero no apareció en forma, ni grabó ningún mensaje. Durante días simplemente guardó silencio. Después se realizó el funeral en la iglesia católica de San Vicente Ferrer en el Upper East Side, la misma donde Ivana solía asistir cuando aún era esposa de Donald. Fue una ceremonia cerrada, con sus hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. También estuvo Donald. A pesar de las tensiones del pasado, fue a despedir a la mujer con la que construyó su imperio. El ataúd estaba cubierto de rosas blancas. Dentro había fotos de los hijos y una cruz dorada. Y aquí viene lo sorprendente, al menos para mí. Tras el funeral, trasladaron el cuerpo de Ivana al Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey. Allí fue enterrada, en el campo de golf que Donald Trump posee cerca del hoyo 18. Oficialmente, según sus deseos, pero no oficial. Esta decisión levantó muchas preguntas. ¿Por qué ese lugar? ¿Tenía algún valor sentimental para ella o había algo más detrás? En los comunicados oficiales dijeron que era un lugar tranquilo y privado al que ella tenía cariño. Pero rápido empezaron a salir otras versiones, mucho más concretas. Según The Guardian, el estado de Nueva Jersey, donde está la propiedad, tiene impuestos muy altos sobre bienes raíces, pero ofrece amplias exenciones fiscales para terrenos destinados a cementerios. Esto quiere decir que si el dueño, en este caso Donald Trump, declara oficialmente una parte de su campo de golf como lugar de sepultura, podría obtener exención total de impuestos locales. Y no solo del impuesto inmobiliario, sino también, según Business Insider, de impuestos sobre la renta, ventas y herencias. En otras palabras, una sola tumba en el campo de golf puede abrir la puerta a un ahorro enorme. La familia no comentó nada al respecto. Donald Trump no dijo una palabra pública sobre por qué eligieron ese lugar para el entierro. La tumba, sencilla, sin lápida, oculta entre árboles, guarda silencio, igual que él. Y como era de esperarse, tras la muerte de Ivana Trump,
Surgieron muchas teorías conspirativas. La versión oficial era simple: un accidente fatal, una caída por las escaleras, soledad, muerte por traumas. El médico forense afirmó con certeza que no había señales de violencia ni indicios de terceros involucrados. El caso se cerró en menos de 24 horas, pero para mucha gente esta historia no resultó suficiente desde el principio. Ya al día siguiente comenzaron a circular teorías, no en portales conspirativos, sino entre personas que habían seguido la vida de Ivana durante años, amigos, conocidos, excolaboradores. Todos coincidían en un dato inquietante: Ivana tenía una obsesión con la seguridad. Desde hacía años temía caerse. Evitaba subir escaleras con tacones y en casa se movía con cuidado casi ceremonial. Preocupó también la rapidez con que se cerró el caso. Autopsia al mismo día, anuncio de causa en menos de un día, sin intervención de expertos independientes. En Internet comenzaron a surgir preguntas. ¿De verdad nadie estaba con ella en la casa? ¿Acaso alguien tenía interés en que Ivana se fuera justo en ese momento? Pero lo que más llamó la atención y levantó controversia fue la fecha de su muerte. Y aquí es donde se pone feo, queridos. Porque aunque oficialmente todo parece cerrado, hay detalles que hacen dudar. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si hay algo más oculto tras esa caída? Piénsenlo. Esa mujer fuerte, que manejaba todo con mano de hierro, que se cuidaba tanto, ¿realmente se cayó sola? ¿O alguien la dejó caer? Este detalle, mis amigos, va a importar mucho más adelante. Queridos míos, ¿no les parece demasiado sospechoso que Ivana muriera justo un día antes de que Donald Trump tuviera que declarar bajo juramento en un juicio civil? Y aquí es donde se pone feo. Tras su muerte, Trump pidió inmediatamente aplazar esa declaración, alegando duelo. Claro, la audiencia fue cancelada. ¿Casualidad? Para algunos sí, para otros demasiado conveniente. Fíjense en este detalle, porque va a importar más adelante. Ivana Trump falleció el 14 de julio del 2022, justo un día antes de esa esperada declaración judicial. ¿Quién era Ivana? Bueno, para quienes no lo sepan, fue la primera esposa de Donald Trump, nacida en Checoslovaquia y con una historia de vida marcada por la ambición, el lujo y una relación complicada con el magnate. Pasó de ser una inmigrante a convertirse en una figura central en el imperio Trump, casada con uno de los hombres más poderosos del mundo y, según dicen, con una personalidad tan fuerte como su fortuna. Durante años, Ivana acumuló riqueza y fama, pero también protagonizó escándalos y rumores relacionados con las infidelidades de Trump y su propia vida privada. Se hablaba mucho de sus romances con hombres mucho más jóvenes, desde camareros hasta choferes. Y aquí es donde la cosa se enreda. Al parecer, Donald no estaba nada contento con ese tipo de titulares que afectaban su imagen pública. Se dice que él entendía muy bien que esos hombres solo querían beneficiarse del dinero y la fama que Ivana había conseguido, en gran parte, gracias a él. ¿Y si realmente Trump quiso ponerle un límite a eso? Podría haber deseado terminar con esos despliegues amorosos para proteger su reputación y su dinero. Imagínate, un hombre acostumbrado a controlar todo. ¿No querría controlar también la vida de su exesposa? Después de su muerte, Ivana fue enterrada en un lugar que causó gran controversia, un campo de golf propiedad de Donald Trump. No fue en Checoslovaquia, ni en Nueva York, ni en Europa, sino justo en una de las propiedades comerciales de Trump. Esto no solo levantó cejas, sino que también tiene implicaciones fiscales, porque Trump registró ese terreno formalmente como lugar de descanso, lo que le permite beneficiarse de ciertas exenciones impositivas. ¿No les parece raro? ¿Podría la muerte de Ivana haber servido también para algún tipo de maniobra financiera? ¿O fue simplemente un último movimiento en el tablero de alguien más que siempre pone las reglas y decide las condiciones? En los medios también se mencionó que Ivana podría haber estado enferma, que sufría depresión, que tenía miedo de algo o alguien,
o que tal vez quería revelar algún secreto. Pero queridos míos, ninguna de esas versiones fue confirmada. No se encontraron diarios, ni un testamento distinto al que dejaba sus bienes a sus hijos. Sin embargo, las preguntas siguen allí, persistentes. ¿Por qué nadie la cuidaba? ¿Por qué vivía sola en un apartamento tan grande? ¿Por qué su cuerpo fue descubierto horas después de su muerte? ¿Por qué ese entierro tan inusual? Y sobre todo, ¿por qué todo esto se silenció tan rápido, en apenas unos días? Les confieso que me costó encontrar información sobre Iguana, y aún más sobre su muerte. Tuve que rebuscar en biografías físicas, esas que ya casi no existen y que solo encontré en una vieja biblioteca municipal. También me metí en foros y páginas americanas para armar esta historia. Y no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que Iguana fue un poco borrada del mapa. No del todo, pero sí alguien claramente quiso que este tema cayera en el olvido. Y aquí viene lo que más me da vueltas en la cabeza. ¿Realmente valió la pena todo esto para ella? ¿Era feliz esa mujer que vivió una vida marcada por metas, resultados, disciplina, posesiones y lujo? Tengo la sensación de que Iguana no conoció el amor desinteresado, la ternura, el cariño verdadero. Solo supo de frías cuentas, presiones y la necesidad de ganar a toda costa. Quizás ese estilo de vida le convenía, pero ¿seguro? Eso nunca lo sabremos, pero sí podemos plantearnos la pregunta. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que fue una muerte casual o hay algo más oscuro detrás? ¿Cómo ven a Iguana Trump, más allá de ser la ex esposa de Donald? Les leo porque siempre sus puntos de vista son fascinantes y enriquecen la conversación. Así que hasta aquí llegamos con esta historia, que nos deja mucho para pensar y pocos finales claros. Gracias por acompañarme en esta charla nocturna, donde desenterramos secretos, preguntas y misterios que parecen querer enterrarse para siempre. Nos vemos en la próxima.